Aterrizamos en Groom Lake. Allí tomé un autobús hacia... No estoy seguro de la distancia, pero unos 25 kilómetros al sur, hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4. Toda la mitología que hay alrededor de los platillos volantes y su relación con la instalación conocida como Área 51 tiene su origen en el testimonio de un hombre, Bob Lazar. Porque Bob Lazar, que en 1989 era un joven físico licenciado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sorprendió a propios extraños, ni más ni menos, que contando que había estado trabajando en aquel lugar, investigando tecnología procedente de esos platillos volantes. Fue en un programa de televisión emitido por la cadena local de Las Vegas, KLASS. El encargado de realizar la entrevista fue el periodista George Knapp, quien lo presentó bajo el seudónimo de Dennis, y mostrándonos una imagen de su silueta a contraluz, para preservar su intimidad, y así no poder ser identificado. Aquella emisión causó un revuelo mundial. Confesó que había estado trabajando en una instalación llamada S4, dentro del Área 51. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Para ser alguien que inventa una historia, Bob Lazar obligó al gobierno de los Estados Unidos a reconocer la existencia de un área militar llamada 51, ubicada en la mitad de un desierto donde supuestamente no había otra cosa nada más que montañas y arena, mucha arena. Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Lo que Bob Lazar no pudo evitar, aun escondiendo su imagen y su nombre bajo un seudónimo, es que el todopoderoso gobierno de los Estados Unidos descubriera su verdadera identidad. Eso sí, sin reconocer nunca que esta persona había trabajado para ellos, ni mucho menos en unas instalaciones ultra secretas, que dejaron de serlo cuando el bueno de Bob las descubrió a la opinión pública. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. A raíz de la entrevista televisiva, Bob Lazar comenzó a recibir en su casa llamadas amenazadoras, incluso prometiéndole acabar con su vida de las formas más desagradables y dolorosas que se puedan imaginar. De ahí a que decidiera realizar una huida hacia adelante, es decir, mostrar su rostro, decir su verdadero nombre y así proteger su vida de alguna manera. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo. Si volvemos atrás, su historia comienza en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde obtuvo empleo gracias a su brillante currículum. Allí, el joven Lazar tuvo ocasión de trabajar con Edward Teller, uno de los más grandes físicos de la historia y el padre de la bomba de hidrógeno. Al parecer, fue Teller quien le recomendó que echase su currículum en la AG&G o EG&G, una de las empresas de defensa más importantes de los Estados Unidos, especializada en investigaciones secretas. Lazar consiguió superar sin problemas las pruebas de selección de personal en las que incluso se realizaban entrevistas con polígrafo. La primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije: esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. De hecho, no es que lo pasase, es que lo superó con nota y consiguió la más alta acreditación de seguridad, lo que le permitía trabajar en los proyectos más secretos, y es por ello por lo que fue destinado al Área 51, un paraje enorme y desolado
en mitad del desierto de Nevada, denominado Groom Lake, y que depende administrativamente de la base aérea de Nellis, un lugar que en aquel entonces oficialmente no existía. No hay más que recordar que fue el presidente Barack Obama el primero en reconocer la existencia de esta base. En realidad, fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo, pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Si el Área 51 es un secreto, podemos decir que las instalaciones S4 son el secreto dentro del secreto. Ni 1, ni 2, ni 3, hasta 9 objetos voladores no identificados son los que el bueno de Bob pudo contemplar con sus ojos. Incluso acceder al interior de alguno de ellos. Es como estar ante un gran concesionario pero de vehículos espaciales. Pero yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados y en cualquier caso eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el Cuerpo de Inteligencia de la Marina? No, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído, pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada, incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas, incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. ¿En su opinión, el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa, es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Aquí, Lazar nos da una batería de respuestas muy interesantes. Estuvo en las instalaciones del Área 51 denominadas S4 para hacer ingeniería inversa. O sea, no para construir y explicar cómo funciona una cosa, sino todo lo contrario, para deconstruirla y comprender el funcionamiento de lo que tenían delante. 9 naves, y todas diferentes entre sí. Siniestradas o capturadas, esa información no estaba en las manos de Bob. Pero lo que sí que nos puede decir es que ninguna de ellas presentaba
algún tipo de desperfecto visual. Si bien cuando nos describe el color y las formas, creo que es algo que cuando nos hablan de un platillo volante nos viene a todos la misma imagen. Del sistema de propulsión no diré nada porque no soy físico y no me voy a meter donde no me llaman. Asientos de un tamaño reducido. Materiales totalmente desconocidos para un físico. Todo bajo un secretismo de película. Y esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Y de repente un buen día Bob Lazar decide contar todo esto. ¿Qué astronauta pasó con él 3 días para llegar a la conclusión de que Bob Lazar contaba la verdad? ¿Por qué 30 años después de estar en silencio, Bob Lazar ha vuelto a salir a la luz? Todo esto y mucho más en la segunda parte de Yo estuve en el Área 51. Soy José y esto es Proyecto Libro Azul. No olvides, de vez en cuando, mirar al cielo.